Bueno, pues seguimos conversando de todo esto porque es para sacar palco, para empezar a comer palomitas y ver en qué realidad virtual está viviendo toda esta gente y cómo lo adaptamos nosotros a la verdadera realidad. Sebastián, hablamos del tema del embargo. Nuevamente surge el tema del embargo. No se habla, por supuesto, de la cantidad de países con las que Cuba hace negocios, no solamente en construcciones hoteleras, no solamente en compras de insumos, etcétera, etcétera. Tienen a China, tienen a Rusia, pueden hacer negocios con quien les dé la gana, pero el problema es Estados Unidos. Sí, y más interesante que Rusia y China aún todavía. Cuba tiene negocios desde hace décadas con países que son aliados muy cercanos de los Estados Unidos, como digamos Canadá, México. Francia, Inglaterra o España, y no pasa nada. Entonces, como dije anteriormente, el embargo es simplemente una excusa, y si no existiera esa excusa, ellos se inventaban otra, porque lo que necesitan es precisamente una excusa para explicar el desastre. La otra alternativa sería decir, el desastre es nuestro y por lo tanto tenemos que renunciar al gobierno, y eso es algo que los marxistas nunca hacen en ninguna parte. Técnicamente, el embargo norteamericano hoy en día consiste en una maraña de regulaciones que son fundamentalmente fiscales para evitar que Cuba se beneficie de las reglas internacionales financieras, de un sistema financiero internacional que está fundamentado en el dólar norteamericano, y se beneficie de manera ilegal de ese movimiento internacional del dólar. Cuba actualmente compra productos de alimentación, medicina y otros productos en Estados Unidos por valor de más de 300 millones de dólares. Por cierto, el 90% de esas compras constituyen pollo, que es el alimento, la proteína fundamental que está recibiendo el pueblo cubano hoy en día. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba de acuerdo a volumen de comercio hoy en día. La excusa del embargo es tan hueca cuando nos damos cuenta de que el liderazgo cubano, esa oligarquía partidista ideológica que gobierna hoy en Cuba, está importando automóviles de lujo de Estados Unidos, directamente de los Estados Unidos, y está comprando productos de distintos tipos en todas partes del mundo para mantener ese nivel de vida artificial que ellos tienen, mientras el resto de la población de Cuba se mueve de hambre y el país, como tú decías anteriormente, se cae literalmente a pedazos. Esta gente no tienen salvación posible. No hay manera de justificar lo que hacen. Pero parte de el proceso que ellos necesitan hacer para justificarse a ellos mismos y a otros fuera del país que lo justifican, es usar ese mismo lenguaje, regresar a ese mismo lenguaje anti-norteamericano, anti-imperialista, falso, hueco, hablando de sanciones y de destrucción de la economía por culpa de sanciones, cuando la pregunta clave a hacerle sería, ¿y por qué no hay malanga en Cuba? ¿La malanga venía acaso de los Estados Unidos en el año 58? ¿Por qué hoy no hay malanga en Cuba? Uno de los países más fértiles del mundo, un país donde casi el 40% de la tierra es arable y fértil. Esa es la pregunta clave. ¿Qué partido ha estado gobernando este país en los últimos 65 años con poder absoluto? El Partido Comunista. ¿Quién entonces es responsable del desastre económico de Cuba hoy en día? Con nosotros Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias, Antonio, por estar también con nosotros. Hemos abordado el tema migratorio, hemos abordado también el tema del embargo que ha estado en veremos y en cuestionamiento por parte del régimen cubano, pero quisiera abordar contigo un poquito más específicamente, porque sé que tú lo has llevado, el tema del síndrome de La Habana. ¿Cómo es posible que Fernández de Cossío, y lo hablábamos con Sebastián y con Gladys, pueda llevarse las manos a la cabeza diciendo que por qué no se reabre nuevamente la embajada de Estados Unidos en La Habana para todos los trámites consulares y todos los
los trámites de permisos para las personas que quieran visitar, por ejemplo, Estados Unidos, sin haber determinado todavía cuál ha sido su participación, que cada vez es más directa en lo que ocurrió con los ataques sónicos. Mira, el síndrome de La Habana es otro capítulo más de la politización lamentable que muy especialmente en el periodo de Biden se ha hecho de los organismos ejecutivos de la administración del Estado. O sea, vimos el uso de la ley para perseguir enemigos políticos, pero también hemos visto el uso de las agencias de inteligencia para dar algún viso de legitimidad al hecho de que se persiguiera al presidente Donald Trump con aquello que fue llamado el hoax de los rusos, después para descalificar los juicios contra el hijo de Biden, diciendo que eso era desinformación rusa, un documento lamentablemente firmado por un número importante de ex directores y oficiales altos de la inteligencia. Y uno de los que nos toca a nosotros más de cerca, más dramático, es el encubrir totalmente el crimen de guerra que se cometió contra los diplomáticos que estaban en La Habana, que fueron atacados con un arma de alta potencia que tuvo repercusiones que han sido permanentes en su salud, que están absolutamente demostradas por diferentes instituciones científicas y que en la noche de ayer, en la tarde de ayer, hoy lo vimos en la mañana, un informe ya del subcomité de asuntos del Congreso que sigue las actividades de la comunidad de inteligencia ha declarado que han sido engañados, deliberadamente engañados por los líderes de esa comunidad. Entonces, cuando aquí se propone ahora por la administración Trump a no sé quién para que ocupe el cargo del FBI, al otro para que ocupe el cargo del Pentágono, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, no, pero no tienen suficiente experiencia. Que Dios me guarde de la experiencia de los que han hecho todas estas cosas durante todos estos años. Sebastián, hay otro tema que a mí me parece absolutamente intolerable, y es que Europa, por ejemplo, que se llena la boca después del 11 de julio de la libertad del pueblo cubano y de abogar por los derechos humanos en la isla, etcétera. Al final del día, cuando se trata de darles concesiones para construir hoteles, no hacen ningún asco, por eso de que money talks, y es más importante en este caso, les importa más seguir construyendo sus famosos hoteles de cadenas europeas que el bienestar del pueblo cubano. Ahora, se sabe, por ejemplo, que muchos de esos hoteles, porque uno dice, bueno, si ha bajado el turismo, si realmente la isla se está cayendo a pedazos, si no hay turismo, si hay dengue, si no tienen combustible, porque no tienen ni gasoil, ni diésel, no tienen nada. En esa situación es obvio que el turismo va a bajar, y si el turismo baja, ¿para qué quiere usted seguir construyendo hoteles? Y ahí te das cuenta del otro gran engaño, que es la mano de obra barata por parte del ejército, que no les cuesta ningún dinero, para conseguir todavía más dinerito para podérselo llevar a sus paraísos fiscales, porque ese dinero es obvio que no va para rebozar viviendas en La Habana o para construir hospitales que tanta falta hacen. Indiscutiblemente, y hay economistas cubanos, varios economistas cubanos han realzado cómo el régimen cubano lleva ya más de 10 años invirtiendo una proporción enorme, más del 35% del Producto Interno Bruto cubano en la construcción de hoteles, cuando esos hoteles están a una capacidad del 25% o menos. Y las cifras de turismo a Cuba no han podido sobrepasar en los últimos 4 años el 50% de la cifra máxima que obtuvo Cuba de turismo en el año 19, que fueron aproximadamente 4 millones de turistas. Cuando otros polos turísticos en el Caribe sí se han recuperado de la pandemia, como son el caso de México o República Dominicana. Cuba no ha podido recuperarse de la pandemia. El principal cliente turístico cubano, que es Canadá, recientemente acaba de sacar un número de hoteles de la lista que ellos recomiendan, e incluso ha advertido a sus turistas que la situación en Cuba está muy precaria debido a los apagones
hace 2 días Cuba entró en otra fase de apagón, que por cierto no afecta a estos hoteles que están en la periferia de la isla y que tienen sus propias instalaciones de generación eléctrica. Y yo tengo fotografías de satélite que prueban esto fehacientemente, la isla entera apagada y estos puntos hoteleros, incluyendo Varaderos, aún encendidos. Pero lo más triste no es esto, lo más triste es que específicamente en el caso de la Unión Europea, es ya vergonzoso que la Unión Europea continúe cooperando, entre comillas, con el régimen cubano en un acuerdo que ambas partes saben que no funciona y que no va a funcionar nunca, simplemente porque los europeos deciden mirar hacia el otro lado. En Europa todo el mundo sabe a estas alturas cuál es la situación real dentro de Cuba y con qué tipo de gobierno están lidiando. Siempre los europeos insisten en continuar una relación a nivel diplomático que debería haber sido truncada hace mucho tiempo. Ahora, La Unión Europea debería tomar una posición similar a la de Estados Unidos en lidiar con el régimen cubano y no el acuerdo que tiene actualmente. bueno, en una administración republicana, porque en una administración demócrata ya vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con el señor Obama y su famoso deshielo, y hemos visto también lo que ha ocurrido con la administración de Biden, donde se ha hecho poco o nada, o con estos regímenes dictatoriales como ha ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, se les ha hecho incluso más fuertes, regalándoles y sentándose en una negociación sin olvidarse que con dictadores uno no negocia. Ahora, Juan Antonio, el tema, por ejemplo, que estábamos hablando de Europa, ahora ha cambiado, por ejemplo, va a cambiar la política europea, unas elecciones, se ha girado un poquito más a la derecha. Creo que el sentimiento hacia Cuba y hasta hacia las dictaduras de América Latina es algo que muchos eurodiputados tienen presente, Herman Tertsch y otros muchos, que lo van a seguir tratando de impulsar. Pero el problema no es eso, el problema es que tienes también países como México, por ejemplo, con esta nueva administración de Claudia Sheinbaum, que lejos también de ponerse fuertes con ellos, lo que hacen es apoyarlos, enviarles dinero, enviarles barcos de alimentos. Es decir, tienen todavía, tristemente, en América Latina quien acolite y quien proteja todo esto. En Rusia y en China se han ido echando más para atrás por sus propias situaciones económicas, pero todavía siguen teniendo una especie de cordón umbilical ideológico con algunos países como Venezuela, como México, incluso como Colombia. Eso es cierto, pero al mismo tiempo es cierto que México no es comparable a lo que era la Unión Soviética. México podrá hacer esos gestos para su propia gradería de izquierda dentro de México, pero con eso no va a resolver el problema energético en Cuba. El problema energético en Cuba además ya no es un problema combustible, es un problema de que la matriz que genera la electricidad, todas esas plantas que fueron instaladas hace más de 3, 4 décadas, han colapsado. Y lo que estamos viendo hoy en día es el resultado de lo que decía Sebastián, de la negligencia deliberada en no invertir en la infraestructura del país, en cosas claves como el problema de la matriz energética, incluso como el mismo problema de los hospitales. Cuando le quitaron en los contratos el 70, el 80, a veces hasta el 90% del salario a los médicos que enviaban al exterior y alguien protestaba, se le decía, óigame, que eso va a ir todo para el pueblo cubano. Ustedes se van a beneficiar de ir al exterior, aprender nuevas técnicas, estar en contacto con otros países, pero ese salario que se le va a arrebatar va a ser invertido en la salud pública. Bueno, pues resultó que no. Y nosotros hemos sacado la cuenta en Cuba siglo XXI y hay 70.000 millones de dólares en los últimos 15 años, por los cuales nadie responde. Entonces, ¿dónde fue a parar ese dinero? Porque con ese dinero podían haber arreglado 7 veces la matriz eléctrica, para no hablar de cuántos hospitales podrían haber modernizado, actualizado, reparado, etcétera. Son brutos,
porque si tú quieres realmente levantar el turismo, aunque tú estés robando a manos llenas como lo estás haciendo a través de Gaesa y poniendo ese dinerito en sus paraísos fiscales, como en la época en la que López Calleja los visitaba y supervisaba que todo estuviera bajo control, el tema es que tú no puedes ser tan bruto en un momento de desasosiego social al punto que está Cuba en estos momentos, donde yo explicaba que es como una especie de olla a presión, donde en 1 milímetro va a estallar la tapa y no les va a importar nada porque ya no tienen absolutamente nada que perder, cero. Todavía siguen haciendo fiestas como esta. Les voy a pedir a mis compañeros que nos vuelvan a recordar la fiestecita de Sandro Castro, por ejemplo, dándole un bofetón al pueblo cubano que está pasando todo este tipo de necesidades y él mientras tanto haciendo su fiesta de blanco para celebrar su cumpleaños. El evento del año, ahí lo tienen ustedes. Y ahí fíjense si tenían luces y tienen bebidas de importación y tienen tabacos de importación y tienen absolutamente todo lo que quieren. Y todo esto lo hacen además con total descaro ante un pueblo que, como decía Juan Antonio, Sebastián y como estábamos hablando, no tienen luz, no tienen insumos, no tienen libertad, no tienen la posibilidad que tienen estos sinvergüenzas de salir y entrar cuando les dé la gana, porque ellos reprimen a los demás, pero ellos nunca predican con el ejemplo, como es obvio. Mientras eso está pasando, además, también, Sebastián, tú nos estabas comentando, no solamente que tengan vehículos de importación y que hagan rugir sus motores en el Vedado y en todas estas áreas de La Habana Vieja, sino que además ellos son los que llevan las franquicias de estos automóviles dentro de La Habana. Una pausa y regresamos.